Buenas tardes. Damos la palabra al ilustrísimo señor don Jesús Domínguez Picazo, primer teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Muchas gracias, presidente. Yo, en primer lugar, quiero disculpar que no haya llegado nuestro alcalde, Javier Bello. Alcalá de Henares preside el grupo de ciudades patrimonio en este semestre, y las inclemencias invernales están haciendo que el vuelo llegue con retraso, por lo cual me transmite que le disculpen y que si puede se incorporará, pero tal y como están las cosas, de momento va con más de 3 horas de retraso el vuelo en el que nuestro alcalde regresa, en este caso a Madrid, Barajas y Alcalá de Henares. Yo, en primer lugar, pues saludar también a mis compañeros de corporación, Javier Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista, Daniel Ortega, miembro del Grupo de Izquierda Unida, y al socio de honor, a Ramón del Olmo, buen amigo y socio de honor, creo que de la Asociación de Escritores de Madrid, si no recuerdo. Yo, en nombre de la ciudad de Alcalá de Henares, nos sentimos muy orgullosos porque este primer congreso de escritores en Alcalá de Henares, creo que también es el tercer aniversario de la Asociación de Escritores de Madrid, hayan decidido organizarlo en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, que como saben ustedes, vio nacer al gran escritor Cervantes, al escritor más internacional, y sobre todo ha pasado por nuestra ciudad grandes literatos del siglo de oro como fueron Quevedo, como Lope de Vega. Pero sobre todo Alcalá de Henares siempre ha sido cultura, y siempre aquella otra obra que nos hace ver un poquito lo que se vivió, las vivencias de la guerra civil, como es la verdad del Libertador. Yo me siento muy orgulloso de estar entre ustedes, porque ustedes hacen el milagro de traducir con sus ideas en escritos que nos hacen al resto de los mortales poder vivir sus pensamientos, sus imaginaciones, y traducirlas. A otros, como a mí en particular, me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho traducir mis ideas en escritos, y cuando cojo cualquier libro de cualquiera de ustedes o de cualquier otro escritor, lo primero que hago es volar mi imaginación. Yo supongo que hablo igual con mis compañeros, algunos tienen más facilidad para la palabra escrita, pero sobre todo sentirnos muy orgullosos de que estén aquí en Alcalá de Henares. Decirles que vamos a celebrar el centenario de la muerte de Cervantes en el año 2016, y que nos gustaría que ustedes, los escritores, los que hacen la magia de la palabra, se conviertan en embajadores de esta ciudad, de este Cervantes infinito. Yo no quiero alargarme porque también soy parco en palabras y muchas veces cometo grandes errores. Ustedes son los que con sus ponencias, o con las ponencias de Alonso Guerrero, de David de Vicente, con el director de la librería Diógenes, Juan Miguel Salvador, entre otros, pues vamos a conocer, vamos a imaginar, y sobre todo vamos a ver cómo podemos evolucionar. Por eso les doy de nuevo la bienvenida en Alcalá de Henares, que este primer congreso sea un éxito, y invitarles a que el segundo congreso también sea en la ciudad de Alcalá de Henares, y coincidiendo con ese Cervantes infinito, que es el Cervantes al que todos queremos entrar. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, ilustrísimo señor don Jesús Domínguez Picazo, don Javier Rodríguez Palacio, representante del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, don Daniel Ortega Algar, representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ponentes del primer Congreso de Escritores, don Fernando Pérez San Juan, doña María del Carmen Aranda, don Alonso Guerrero, don David Vicente, don Juan Miguel Salvador, espero no olvidar a ninguno de los ponentes, congresistas, compañeros de la asociación, asistentes al Congreso, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis María López Rebato, soy presidente desde el año 2011 de la Asociación de Escritores de Madrid, que se fundó con la vocación de dar apoyo a las personas que iniciaban su carrera literaria y se sentían
un poco solos ante un mundo complicado, muy complicado, que es el mundo de los libros, y que pensamos desde la sociedad, creando una asociación que podríamos darles buenos consejos y caminar todos juntos, porque de la unión, evidentemente, nace la fuerza. Quiero comenzar mis palabras con agradecimientos. Lo que sucede es que verdaderamente ocuparía todo mi turno de palabra utilizando agradecimientos. La Asociación de Escritores de Madrid ha quedado deslumbrada, tengo que decirlo así, del apoyo que ha recibido de la Corporación Municipal, porque como somos muy ambiciosos, queremos que todo progrese, y los que me conocéis personalmente sabéis que siempre quiero un poquito más, siempre pido un poquito más. Al final he involucrado a 4 concejalías de un ayuntamiento para nuestro congreso. Creo que es mucho, yo creo que realmente hemos abusado un poquito, pero también era en beneficio de apoyar a la ciudad en esos 4 sectores, esas 4 áreas a las que hemos pedido ayuda. Hablamos en principio del área de asuntos sociales e igualdad, porque este salón de actos del Centro Municipal de Salud es muy grato para la Asociación de Escritores de Madrid. Hemos hecho ya bastantes actos en este salón y siempre somos muy bien acogidos y nos reciben con mucho afecto. Por lo tanto, aunque podíamos haber pensado para el Congreso en alguna aula de la Universidad de Alcalá de Henares, realmente por cariño y por afecto pensé que lo conveniente era realizar estas ponencias en el Centro Municipal de Salud. En segundo lugar, lógicamente, tuvimos que involucrar a la Concejalía de Cultura, como no, al ser escritores, el mundo de los libros, y en ese terreno tengo que decir que al margen del apoyo de doña Dolores Cabañas, lo que he recibido con todo el afecto, me ha sorprendido, es el apoyo de los técnicos municipales. Tanto Carmen Jabonero, María Carmen Herrán, muchas personas más han estado atentas a todo lo que yo solicitaba, porque realmente yo quería que el Congreso alcanzase, dentro de las posibilidades del consistorio y sin pedir un montante económico, que sabemos que no son tiempos para ello, pero hay otras formas que tienen igual valor que el económico, y en ese terreno lo hemos recibido con el diseño del cartel y el díptico, la promoción en medios de comunicación, en fin, un amplio currículum que podría ir comentando, muy grato para nosotros. No contentos con eso, también acudimos a la Concejalía de Turismo, porque considerábamos que un congreso que se perdiera el centro cultural de Alcalá era una pena. Una visita turística como la que tenemos mañana por la mañana nos parecía indispensable. Enseguida, en cuanto se lo comenté a doña Marta Miñuelas, su respuesta fue contundente: cuenta con ello. Eso te llena de satisfacción ver que la actividad de la Asociación de Escritores de Madrid cuenta con el apoyo de la corporación. Por último, ya casi al final del tramo de organización del Congreso, empezamos a solicitar ayuda de empresas privadas, de muchos establecimientos que están engrandeciendo al centro de Alcalá de Henares, tipo establecimientos gourmet. Y les he pedido colaboración y nos la han dado. Vamos a tener catas de vinos, catas de aceites, nos van a explicar cosas, maridajes, y lo hacen con el corazón, con la voluntad, totalmente gratuito para apoyarnos. En ese aspecto, la concejalía o el área de comercio también se ha volcado con nosotros. Además de eso, además de que ya estoy citando la enorme satisfacción y el agradecimiento profundo a la corporación en pleno, tengo que decir que tanto el Grupo Municipal PSOE como Izquierda Unida están presentes, me han dado su calor, su apoyo incondicional, y yo se lo pedí: por favor, quiero que estéis, porque es un esfuerzo del Congreso muy grande. Estamos transmitiendo cultura por toda España, porque es muy interesante lo que os voy a decir. Cuando acudimos a otra población, a otra capital,
sea Valladolid, sea León, en Asturias, en Burgos. Enseguida preguntan: oye, Asociación de Escritores de Madrid, ¿y dónde estáis vosotros? En Alcalá de Henares. Siempre está Alcalá de Henares como bandera y estandarte de la asociación, que es donde nació, que es donde se fundó. Pero es que además comprobamos con satisfacción que el nombre de Alcalá de Henares es muy respetado en toda España. Tiene mucho cartel, lo admiran y enseguida dicen: ¡ah, es una gran ciudad de cultura! Entonces, evidentemente, nosotros como asociación pusimos la denominación de Escritores de Madrid, pero tenemos compañeros de toda España, asociados de toda España y de lengua hispana. Tenemos a George Vintar entre los asociados, de origen rumano, un gran poeta, un estudioso de Juan Ramón Jiménez, y también pertenece a la asociación. Quiero decir que está abierta a todos los escritores de habla hispana. Muchas gracias a todos los compañeros, a los ponentes, muchísimas gracias, a la empresa privada, muchísimas gracias, a todos, os lo agradezco de corazón. Voy a comenzar, intentaré ser lo más breve posible, por intentar explicar por qué fundamentos tiene el primer Congreso de Escritores y qué objetivos persigue. Yo lo dividiría en tres aspectos diferentes. El primer aspecto creo que es muy evidente, es muy lógico. El primer aspecto es recibir la información de los ponentes que nos ayude y que colabore para que los escritores tengamos visión y consejos e información para progresar nuestra carrera adecuadamente. Es un momento difícil para la literatura, es un momento especialmente difícil para la cultura, y sus explicaciones y sus experiencias nos van a ser muy útiles. Evidentemente, eso es el primer fundamento del Congreso, que los ponentes den testimonio de aquello que consideran oportuno para que todos mejoremos. En segundo lugar, yo quería premiar a los socios de la Asociación de Escritores de Madrid por su fidelidad y por el esfuerzo económico. Hay una cuota mensual y son tiempos muy difíciles para pagar una cuota. Yo creo que el que ya lleva un tiempo asociado se da cuenta que el dinero que abonamos de cuota es simbólico, porque todos recibimos mucho más que el hecho de esa cuota en dinero. Viajamos por toda España, tenemos caseta o stand propio en las ferias del libro de capitales de toda España, hacemos actos y recitales en lugares muy emblemáticos, hacemos talleres también de escritura, talleres de infantil, de motivación, también por toda España. Quiero decir que el esfuerzo económico que se realiza en tiempos difíciles, yo creo que mis compañeros saben que revierte con creces en ellos. Y me pareció importante premiarles con un congreso que fuera una fiesta, una gran fiesta, uniendo las ponencias, es decir, cultura, ocio, turismo. Tenemos esta noche nuestra cena de gala, que agradecemos a Carmen Posadas la deferencia de ser la madrina del Congreso. Yo creo que dice mucho en su favor. Tenemos mañana, hay nombrado la visita turística, habrá una cata de vinos en la mitad de la visita turística, habrá 2 catas a la finalización del Congreso esta tarde, luego tendremos la comida de clausura en el restaurante del Hotel El Videl. Yo creo que era un premio para todos. Además, muchos compañeros no se conocen entre sí y va a ser la oportunidad de confraternizar y conocernos todos los asociados. Tenemos la satisfacción, la Junta Directiva, de poder decir que más del 90% de los asociados están inscritos en el Congreso. Concretamente, en este momento somos 42 escritores y hay 38 compañeros acreditados. Alguno no está en la sala todavía porque la verdad es que los problemas meteorológicos están dificultando ciertos desplazamientos. Pero realmente que estemos más del 90% de los compañeros es una gran satisfacción y dice mucho a favor del proyecto.
En tercer lugar, y ya por último, en el aspecto de fundamentos de por qué hacer el Congreso, había una necesidad de la Asociación de Escritores de Madrid de hacerse ver por parte de las instituciones y de los medios de comunicación. Hemos hecho un gran esfuerzo organizativo para que no pase desapercibido en las instituciones. Creo que estamos en disposición de colaborar muy profundamente con la cultura de Alcalá de Henares, por extensión, lógicamente, de la Comunidad de Madrid y de todo el territorio nacional. Pero vamos a empezar por el lugar donde estamos asentados. Por cierto, no lo dije antes, también tenemos nuestra sede en un centro cultural dependiente del Ayuntamiento. De verdad que todo nuestro agradecimiento a todo el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Entonces, lo que no puede ser es que a lo mejor hagas esfuerzos y no alcancen a las personas que realmente tienen que captar ese desarrollo organizativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente nos ofrecemos con todo el alma y con toda la capacidad que nosotros tengamos para colaborar tanto en el Cervantes Infinito, en el desarrollo, en la preparación, en confección de programas, todo lo que haga falta, como evidentemente en el premio Cervantes Chico, los premios Ciudad de Alcalá, y luego en el día a día también, en las bibliotecas, con talleres, con presentaciones, con esfuerzo cotidiano que nos lleve a extender la cultura en un momento que yo, como presidente de la Sociedad de Escritores de Madrid, planteo como muy difícil, y que me gustaría que mis compañeros ponentes en algún momento nos recojan este guante que voy a lanzar y nos hablen de cómo ven la situación de la cultura en general y la respuesta del público, del ciudadano, ante los actos que les proponemos. Porque yo me anticipo a decir mi idea, esperando que ellos la amplíen o me rectifiquen. Hay poca respuesta, poca respuesta. No está calando un mensaje cultural y eso es muy duro y muy problemático y preocupante. Entre todos aquellos que nos preocupan y que queremos trabajar por ello, debemos de encontrar las fórmulas para que la cultura sea atractiva y volver a captar a gente que está un poquito reacia a acudir a lo que les proponemos. En ese sentido, ilustrísimo señor don Jesús Domínguez, esta tarde yo quería proponer alguna reivindicación, cómo no, y no va a ser económica, qué alivio, no va a ser económica, eso llegará, estoy convencido que llegará, porque tengo la satisfacción de poder explicar a todos los congresistas y autoridades que ya en el año 2014 5 ayuntamientos diferentes de España sí han compensado económicamente nuestra presencia en sus ferias del libro, con cifras simbólicas, es cierto, pero cifras que permiten, pues cuando menos, el desplazamiento y alojarte en un hotel, para luego, a su vez, compensar nosotros con talleres y con conferencias que el público pueda aprovechar. Entonces, bueno, vemos que la vía económica también se está viendo, don Jesús. Vamos a ver, si la abrimos, lo intentaremos. Es fantástico. Pero lo que voy a comentar no es económico en sí. Yo creo, yo solicito que abriésemos una mesa de trabajo que condujese a la firma de un convenio de colaboración cultural entre la Asociación de Escritores de Madrid y el Ayuntamiento, excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Creo que somos muy trabajadores y que el Ayuntamiento debe de aprovechar, debe saber aprovecharse, la palabra no me cuesta trabajo decirlo así, aprovecharse de nosotros, exprimir nuestra capacidad de creación, de extender la cultura. Entonces me gustaría que pudiésemos iniciar un trabajo que condujese a un convenio cultural. En segundo lugar, también me gustaría que nos mentalizásemos
de que la Feria del Libro de Alcalá de Henares esté a la altura de otros eventos lúdicos de ocio que se realizan en la ciudad. La Feria del Libro de Alcalá de Henares tiene una larga tradición en años, pero no prospera, no prospera. Es una feria que algo le falta. Nosotros queremos que esta Feria del Libro de Alcalá de Henares sea un ejemplo para toda la comunidad, como lo es el mercado medieval, como es las jornadas gastronómicas, muchas actividades que se hacen en Alcalá de Henares que están ya al primer nivel dentro de la Comunidad de Madrid. Somos ejemplo para muchas cosas y me duele un poco que la Feria del Libro no esté a esa altura. Nosotros queremos ayudar en lo que haga falta para mejorar un poquito la Feria del Libro. También queremos, como asociación, nos gustaría poder intervenir en el protocolo de los actos más importantes de la ciudad. Por lo menos estar representados con un miembro de la asociación, con una persona, tanto en el Premio Cervantes Chico, hablo como espectadores, simplemente apoyar, estar presentes. Cervantes Chico, Premio Ciudad de Alcalá, incluso Premio Cervantes. Creo que el esfuerzo que estamos haciendo y cómo nos lo trabajamos nos da el derecho de pedirlo humildemente, que queremos estar ahí, en todo apoyando y siempre trabajando, siempre trabajando. Por lo demás, evidentemente, estoy convencido que vamos a encontrar la sensibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, porque de hecho hasta este momento estamos muy felices de cómo nos han ayudado para este congreso. Entonces yo creo que esto que reivindicamos poco a poco se puede alcanzar. Nada más. Estas palabras han sido esencialmente de agradecimiento para todos, también un poquito de explicar qué es la Asociación de Escritores de Madrid, cuál era nuestra vocación de ayuda, siempre nuestro estandarte, la modestia y la humildad, siempre queriendo aprender, hay que aprender día a día, y también mostrar nuestro trabajo a los ciudadanos que lo necesitan muchísimo. Y nada más, decirles a todos que su estancia en Alcalá de Henares sea muy grata, que disfrutemos todos juntos muchísimo de este congreso, de lo acogedora que es Alcalá de Henares, y amablemente a todos, gracias al Ayuntamiento, a las autoridades locales que nos acompañan, y que disfruten muchísimo. Gracias. Tradicional de la Libro de Ocasión, que se celebra allá por octubre, o la Feria del Libro que tenemos en Navidad. Entonces habrá que ver los mecanismos si estamos dispuestos también pues, a oír a todos y sobre todo a la Asociación de Escritores que algo tienen que aportar. Y en cuanto al protocolo de los, tanto yo creo que es una intención o por parte del concejal de Educación que venga a hablar con vosotros sobre el protocolo para el Premio Cervantes Chico, para la colaboración en el mismo, pero yo también voy a trabajar en lo que son los premios el de narrativa, entre otros, o de poesía, para que la Asociación de Escritores, en primer lugar, pudiera formar parte del jurado y, en segundo lugar, pues, que también aporte todas las modificaciones o todo aquello que conlleve a potenciar estos premios Ciudad de Alcalá de Henares. Yo creo que hablo en nombre de toda la corporación y al final todo hay que traducirlo en un mecanismo de colaboración que eso puede venir a partir de ese convenio que tenemos. Es un reto que nos han lanzado y que en nombre de todos esperemos que podamos realizar prontamente. Nada más y muy buenas tardes. Por último, presentar la primera ponencia de esta tarde. Vamos a dar a mi compañero Jesús, vamos a dar 2 minutos para despedir a las autoridades locales que amablemente han venido a acompañarnos. Y ¿se escucha? Y les voy a comentar, la primera ponencia es de don Alonso Rivero y
va a presentar esta ponencia el secretario de la Asociación de Escritores de Madrid, don Jesús Mateos Batalla. Cuando estás aquí arriba es cuando tienes los lapsos de memoria. Jesús de Mateos Batalla. Quiero decir, antes de que suban Alonso Guerrero y Jesús de Matías Batalla, que este congreso ha llegado a este instante de comienzo en gran parte al trabajo de Jesús de Matías Batalla, un trabajador incansable que ha hecho una labor encomiable que de verdad me ha sorprendido. Se ha dejado, ha estado noches sin dormir para que esto llegase a buen puerto. Y de verdad que si alguien merece de este congreso un aplauso, no sería yo, realmente sería Jesús de Matías Batalla. Batalla, secretario de esta asociación y periodista, y como vamos a hacer algunos de los socios y amigos de esta asociación, vamos a proceder en primer lugar a una mínima presentación de nosotros mismos para que tengan ustedes unas pinceladas de quienes formamos parte de la asociación, y a continuación presentaremos a los ponentes y les tendrán a su disposición durante 30 minutos en total cada uno. En cuanto a mí, al ser amigo de la asociación, no tengo ninguna obra publicada y el mayor logro ha sido ser galardonado con el segundo premio en el tercer certamen literario Ciudad del Aire en categoría poesía en el año 2005, cuando yo tenía 17 años. En cambio, el ponente que nos acompaña, Alonso Guerrero, recibió a los 20 años, en 1982, el premio Felipe Trigo de Narraciones por su obra Tricotomía, y 5 años después, en el 87, recibió también el premio Navarra de Novela por su obra, si no me equivoco, Los Años Imaginarios. A partir de entonces, ese mismo año, comenzó a ser profesor de lengua y literatura en Madrid y lleva casi 28 años enseñando a los alumnos y a los adolescentes, entre ellos yo, porque fui alumno suyo, a inculcarles los valores de la literatura, a formar a los lectores del futuro y a los escritores del futuro, y también a los lectores del presente, porque los escritores, por mucho que escribamos, si no hay gente que nos lea, pues va a ser un canto de cisne y no vamos a llegar a ningún sitio. Él es uno de tantos que involucran a los chavales en este mundo de la literatura. Lo ha hecho con varios libros, con tanto ensayo como novela. La última, Un día sin comienzo, la está presentando desde finales del año pasado. Tiene otras como La muerte y su antídoto, Los años imaginarios, Tricotomía y Un pacto sobre la nada, y diversas obras con las que, con su estilo, hace que la literatura sea un gozo tanto para los alumnos que le tienen como profesor como para los lectores. Y precisamente queremos tocar este punto de cómo hacer que la literatura llegue a los jóvenes, y durante la ponencia nos va a hablar desde su punto de vista y su experiencia cómo hacer que los adolescentes se involucren en este mundo tan maravilloso como la literatura. Así que no tengo nada más que decir, le cedo la palabra a don Alonso Guerrero. Bien, gracias Jesús. Efectivamente uno tiene el extraño orgullo de que a menudo, ¿no? Después de 27 años de docencia, ¿no? A menudo hay alumnos que lo superan a uno, ¿no? Entonces, no solamente la cuestión del ansia, ¿no? de escribir, de analizar el mundo, ¿no? sino también el hecho de que uno está siempre acompañado, ¿no? Y yo creo que cuando se da clases, sobre todo en el margen de edad en la que yo le doy clases, pues uno recibe más de los alumnos que da o que imparte. Bien, voy entonces a, como ha dicho Jesús, a hablar un poco de mi experiencia, más que nada, de la relación entre adolescencia y lectura, ¿no? Que es cada vez más difícil. Queridos amigos, en el prólogo a Secuestrado, Stevenson justifica su falta de exactitud histórica al contar el asesinato de Irving
aduciendo que la historia de David Balfour no es para la biblioteca del erudito, sino para las peladas de invierno en la clase de una escuela, cuando las tareas han terminado y se acerca la hora de irse a la cama. Las escuelas ya no son así, pero no hay nada que nos haga pensar, ni la omnipresente televisión, ni los aclamados videojuegos, ni la inquietante exposición a los teléfonos móviles, que los que van a clase hayan perdido su capacidad para convertirse en destinatarios de grandes y entretenidas historias. Muchas madres y padres me preguntan habitualmente si existe una forma de que sus hijos vuelvan a la lectura, como si la lectura fuera un paraíso perdido del que un arcángel con una espada llameante los hubiese expulsado, y de hecho sobreentendiendo que la lectura es consustancial a la adolescencia, incluso a la infancia. Y en efecto, hasta que la sociedad, la cultura residual que vivimos y los políticos se han puesto a luchar contra la escuela, la lectura de cómics y novelas era propia de los jóvenes. Igualmente, los padres quieren saber cómo llevar a sus hijos por primera vez hacia los libros. Les gustaría que hijos que nunca han leído oigan con suficiente claridad la llamada de esos mundos lejanos, poblados por personajes que en definitiva no dejan de ser las posibilidades de futuro que tienen los propios lectores, es decir, los niños o adolescentes en cuestión. Los personajes son siempre posibilidades para el lector. Y así es como hay que verlos. Así al menos es como sé que ellos, los lectores, los jóvenes, mis alumnos, los ven, porque yo mismo fui uno de ellos. Las recetas para conseguirlo no son infinitas. Es más, diría que se resumen en una sola prueba que nada tiene que ver con quien les recomienda que lean. El que hace esta sugerencia no puede más que predicar con el ejemplo, dado que la pasión con que alguien recomienda a otro que lea es una pasión pura. Una pasión que el otro tiene que ver en uno, no solo ver, sino apreciar. No que uno pueda tomar ante el otro. A menudo les digo a los padres que vayan con su hijo a la librería a comprar el Hobbit y se lo pongan encima de la mesilla de noche. Solo eso. Si Tolkien, o Stevenson, o Machen, o Lovecraft, o Hodgson no lo consiguen, nadie conseguirá que den los primeros pasos en ese camino. En cuanto a esta cuestión, hace años estuve a punto de convertirme en una suerte de calvinista cultural. Pensaba que todos estamos predestinados. O quizá más que un calvinista, un firme partidario de Swedenborg. Serán los amigos que elijamos en la vida, las seducciones que aceptemos, los que marcarán si vamos hacia los libros o nos alejamos de ellos. El determinismo que marca que nos guste leer o que no nos guste es implacable e impracticable. Es de hecho el lugar a que estamos destinados. Tal determinismo no puede ser doblegado, aunque sí, como he dicho, infinitamente tentable, seducible. Y hay que tener en cuenta que cualquiera puede apartarse de un camino si encuentra otro más atractivo. Es necesario, pues, mostrar ese camino a tanta gente a la que lo que realmente le gustaría es que la seleccionaran en el casting de Gran Hermano. Aunque solo sea ofreciéndole la oportunidad de saber quién fue realmente el Gran Hermano. El tema de esta breve ponencia es explicar en lo posible, siempre en lo posible, en qué debe consistir esa tentación que haga que un espíritu poco interesado en la fantasía, es decir, por las posibilidades de ser otro, pueda adentrarse en un mundo sin puertas e igual que un Peter Pan, quedarse en él. Juguemos, por tanto, con una predestinación revisable, revocable. Juguemos con la posibilidad de que exista una doña Inés que pueda redimirnos o apartarnos de lo que el destino ha dictado para nosotros. Intentemos que ese abismo que nos despeña en el basurero de Internet o nos enajena en el limbo de WhatsApp y que surge más o menos entre los 8 y los 18 años pueda ser desviado hacia las cuevas de los piratas de Montfleet o hacia el casino de Baden-Baden donde Dostoyevsky se jugó su último soberano. Llegados a este punto no se trata de superar problemas, sino de tomar decisiones. La primera es la de optar por la literatura en lugar de por el cine. El cine desempeña en muchos casos el papel de la literatura, pero el cine impone la mirada del director, no la del espectador.
y en cierta medida separa al lector del libro. En la obra literaria el lector dobla sus esquinas. En el cine el espectador es llevado de la mano por un lazarillo que no siempre es fiable. El escritor de libros habla siempre a un hombre, el director de cine habla a una multitud. Preferimos formar parte de ella en lugar de tener un diálogo lo bastante personal con el autor de la obra que nos gusta. Pese a que soy un absoluto amante del cine, prefiero cenar con Tolkien que con Peter Jackson, por encomiable que me parezca la versión cinematográfica que éste nos ha dado del Señor de los Anillos. Prefiero lo original a las versiones, las voces a los ecos, como decía Machado. La siguiente lección estriba en qué leemos o qué recomendamos leer. Creo que la pregunta está contestada y forma parte del tipo de educación que deberíamos reivindicar e impartir. En primer lugar, no creo en la literatura juvenil. Verne, Tolkien o Salgari nunca escribieron para jóvenes. Los jóvenes se los han apropiado a través de atajos que nada tienen que ver con la literatura, atajos como el cine o los dibujos animados de sobremesa. Este es otro debate. Enid Blyton o Laura Gallego dicen escribir para jóvenes, o al menos lo parece. Por tanto, nunca recomiendo libros suyos. Es decir, prefiero que el alumno acceda a ellos sin mi intermediación, siguiendo sus propias investigaciones como lector, después de leer lo que previamente yo les he recomendado. Leyendo a Laura Gallego no tenemos por qué llegar a Verne o a Salgari, y dudo que también pueda darse el camino inverso, por la sencilla razón de que Verne escribía para soñar y Gallego, por poner un ejemplo, a la que respeto muchísimo, para vender. Bien, una vez que hemos desatado la polémica hay que responder al porqué. El autor amarrado a su banco de galeote por las editoriales, porque supuestamente gusta a los jóvenes, es casi siempre un tipo al que le gustaría escribir otras cosas. Es un tipo que vuelve a decir hasta la saciedad lo que otros han dicho antes que él. Es lo que algunos críticos han llamado discurso repetido. Prefiero recomendar Sinuel egipcio o El nombre de la rosa a otras 100.000 novelas llamadas históricas que repiten sus efectos especiales, solo porque las editoriales piensan que los lectores no consumen argumentos, sino fórmulas. Gracias. Apartarle del mercado, en eso consiste iniciar a un joven en la lectura. Llevarlo al origen de todo lo que ha oído, de todo lo que le gusta a todo el mundo. En cuanto a los que nunca han leído, no van a encontrar nada interesante en la saga Crepúsculo si no lo encuentran en el Drácula de Bram Stoker o en El guardián entre el centeno de Salinger. Si fuera así, la lectura también puede ser simplemente entretenimiento, incluso un entretenimiento preferible a la petanca o a hacer balcón. Pero me gustaría, como pedagogo, que fuera también un arma crítica y un disfraz que todos pudiéramos ponernos. En otras palabras, entre leer y no leer es preferible que los jóvenes lean, siempre, pero también prefiero recomendar a los que han dicho las primeras palabras sobre tal género, tal tema o tal personaje, en lugar de a los que las han repetido. Llamo vuestra atención sobre una novela de Ray Bradbury que siempre impresiona a los jóvenes que la leen, al igual que a los que ven la película que François Truffaut dirigió, el Fahrenheit 451. Según esa novela distópica, los libros de papel, tal como los conocemos, serán quemados en un mundo futuro, porque provocan reflexión y, por tanto, infelicidad. Muchos lectores temen que esa civilización sobrevenga y, por tanto, el hombre pierda todas sus armas para desobedecer. Juguemos, sin embargo, con la absurdísima tesis de que ese proceso de quemar libros esté ya produciéndose. Échenle un vistazo a los escaparates de novedades de las librerías. ¿No les parece que el monje que vendió su Ferrari, el bolígrafo de gel verde, los vampiros tuneados de Crepúsculo o los adolescentes de blue jeans, encerrados como Segismundo
en las cárceles de las redes sociales representan esa quema de libros que nos impide pensar y desobedecer? ¿No les parece que los grandes libros, al menos los decisivos, han sido ya quemados sin encender una sola fogata? Siempre se puede recurrir a Conrad, desde luego, por 6 euros el volumen. Pero ¿qué importancia le da a Conrad el mercado, la escuela, la televisión? ¿Pueden Conrad o London competir con la señora Stephanie Meyer? ¿Podemos aprender algo de la vida recurriendo a nuestros escritores contemporáneos? Al menos a la mayoría. No, lo digo terminantemente. Una cosa es vender o venderse y otra es mostrar desinteresadamente cuál sería el papel de quien nos lee en una situación en la que jamás se va a encontrar. A menudo es lo que me piden mis alumnos, novelas que hablen de la vida. Al final observo que lo que precisan no son argumentos simplemente actualizados, sino argumentos con emociones, con opciones y alternativas, transcurran en el siglo XVII o en el siglo XXI. Cualquier gran novela nos habla a todos, no solo a sus contemporáneos. Es lo que hay que pedirle a la educación, que sea capaz de eliminar el tiempo, el atuendo, la moda, y consiga que el adolescente sienta en su garganta el veneno que tomó Romeo, su desesperación y su falta de esperanza. Creo que los pedagogos estamos para eso, para llevar a nuestros alumnos por caminos distintos a los de la industria cultural. Contamos con una ventaja. No necesitamos perder el tiempo en las novedades, pues sabemos que una novedad consiste en leer lo que ha enganchado a millones de personas. Debe interesarnos lo que enganche a una sola. Para alguien que se inicia en la vida, una novedad no es eso, sino un argumento lo bastante sincero para formar parte de él. Encerremos, por tanto, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, con unos cuantos argumentos cuidadosamente elegidos. O mejor, argumentos que el tiempo haya elegido por nosotros. No hay más que eso. Los clásicos son libros que siempre contestan a preguntas, y la adolescencia es la edad de las preguntas. Démosle, eso sí, las luces necesarias para verlas. Las luces subacuáticas del Nautilus, las luces arrancadas a las estrellas. Para escribir esta ponencia he tenido que leer cosas como los diarios de Greg, de un tal Jeff Kinney, un libro que arrasa entre los niños de 12 años. Resulta además que lo que más se vende son las versiones de series televisivas, como La que se avecina. Si yo fuera un preadolescente actual, me resultaría extraño que mis preguntas fueran respondidas con sátiras, por poner un ejemplo. Sería como plantear un problema y que me contestaran que reírte de él es el mejor modo de superarlo. Sin duda, eso no es superarlo, sino rodearlo de una forma en que ni siquiera vemos las claves, los enigmas ni las distorsiones. En otras palabras, las actuales lecturas adolescentes que se supone que enseñan a eso, a ser adolescentes, están impuestas por una industria cultural que mete a todas las personas en el redil de los mismos sentimientos. Los óbices que pongo podría ponérselo también a la literatura para adultos. Son los tiempos que corren. Si tengo que mostrar a alguien qué es el amor, prefiero darle a leer Catriona de Stevenson o las novelas de Jane Austen, con todas las trampas que aquella época planteaba, que los panfletos de Blue Jeans. Sobre las primeras han pensado sus autores, sobre los segundos, solo sus editores. Gracias. Ahora damos paso a la siguiente ponencia, le toca el turno a David Vicente. En la actualidad trabajo en mi primera novela. Tengo el honor de presentar a nuestro siguiente ponente, don David Vicente Valentín, director de la Posada de Ojalata, la primera escuela creativa de Alcalá de Henares, donde se imparten talleres y cursos que fomentan el ingenio y promover la cultura. Don David Vicente, como escritor, consiguió que su primera novela, Un pequeño paso para el hombre,
que se presentará en una nueva edición el 21 de marzo en el Círculo de Contribuyentes de esta ciudad, se colocará entre las 5 mejores óperas primas del año 2012, según el cultural del diario El Mundo. El sonido de los sapos, su segundo libro, agrupa 18 relatos que nos habla de la rutina, la desesperanza y el devenir de la vida. Con él obtuvo un gran éxito de crítica. Guionista de numerosos cortometrajes, series y documentales de índole social, destacando entre ellos Rompamos con el maltrato, basado en la obra El diario de Sara. Estuvo a cargo de la dirección editorial del sello independiente Ediciones Baladín, articulista en el Diario de Alcalá y crítico en diversos blogs temáticos como La tormenta en un vaso. Don David Vicente ha publicado relatos y poemas en revistas especializadas, como Salamandra. En este primer congreso de escritores, su ponencia versará sobre la necesidad de leer y la necesidad de ser leído. Finalizo mi presentación con 2 citas literarias. Una de don Mariano José de Larra. No se lee en este país porque no se escribe o no se escribe porque no se lee. Terrible y triste cosa me parece escribir lo que no ha de ser leído. Y otra en tono humorístico de Groucho Marx. Encuentro una televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, si me permitís, y fuera del congreso, voy a hacer un muy breve paréntesis para felicitar a esta chica de Violeta de la organización, que no sé quién es, porque ha solucionado un problema de una manera amable, elegante, humana y de una elegancia impresionante. Yo no lo hubiese hecho de la misma calidad humana. Creo que gente como ella hace mejor este mundo. Bueno, dicho esto, y perdón porque no sé tu nombre. Vale, me llamo Carolina Olivar. Pues Gracias. enhorabuena, Carolina, de verdad. Es un gusto conocer a gente como tú. Mientras oí la presentación de María Jesús, gracias también, me sentí un poco como decía Luis, Son Ganel, Son Gangur, alguien distinto, alguien mejor. No me sentía reconocido sus palabras, te lo agradezco mucho. Bueno, como viene siendo protocolario, pero no por ello menos sincero en este tipo de eventos, agradezco a la Asociación de Escritores y a su presidente, especialmente Luis María Compes, por haberme invitado a ser ponente en este acto. Y también les felicito por su 3er aniversario. Espero que sean muchísimos años más de fructíferas publicaciones, ¿verdad? Y aparte de su organización. Intentaré ser breve, aunque los que me conocen saben que no lo soy. Por eso lo he traído leído, porque leerlo está mal, pero bueno, ahora que nuestro presidente da conferencias por plasma, supongo que ya no está mal. Entonces voy a leer el discurso, pero quiero recoger un guante que decía antes sobre cómo veo la cultura en general. Bueno, concretamente en esta ciudad, yo no sería tan generoso con la ciudad. Yo soy alcalaíno y quiero hacer un paréntesis crítico con esta ciudad, pero crítico con esta ciudad no con las instituciones, que hay motivos también para serlo, sino con nosotros mismos. Es el primer congreso de escritores que se celebra y esta ciudad, el salón de actos debe tener una capacidad, calculo bastante mal, de 80 a 100 personas y está lleno en 2/3, muchas sillas vacías. Papá Estado no siempre es el responsable, también lo somos nosotros. Esta ciudad vive más de la estética y de un pasado histórico que de una realidad actual. Los que trabajamos por la cultura, que lleva Julia luego de la benevolencia, lo sabemos muy bien. Es una ciudad lamentable que no difiere mucho de cualquier otra ciudad donde nos ponemos por encima, sea Parla, Leganés, Arucho, Teruel. Somos igual de nefastos culturalmente y desafortunadamente. Y lo siento mucho por esta ciudad. Yo soy alcalaíno, pero no se puede estar orgulloso de una ciudad que da la espalda a una historia cada día más. No podemos estar reviviendo el Cervantes durante 500 años. Vivamos del presente, que también lo tenemos, y contribuyamos a hacerlo todos. No los alcaldes son solo los responsables, también somos los ciudadanos. En este congreso, que apenas cuesta una miseria, mucho menos que 2 cañas y 3 comidas, no hemos venido a nadie. Y contando que probablemente la mitad no sean de Alcalá, con lo cual dicen muy poquito en favor de la ciudad. Gracias. Bueno,
Empiezo con la ponencia. Cuando decidió formar parte de este congreso y contribuir a él... ¿Perdón? Perdón. Pienso que también, perdóname porque haya dicho este comentario, a ver, tampoco se ha dado a lo mejor mucha publicidad al tema, al acto. Pienso, Sí, sí, pero... Me creo más eso. Sí, puede ser que no haya publicado. Yo creo que el acto ha sido publicado muchos. Hay carteles probablemente en todo el centro, ha salido en medio de difusión, en medio de prensa, probablemente nunca sea suficiente. Pero yo en cualquier caso no quiero personificar a nadie, probablemente usted sea una persona que contribuye a la cultura, igual que otros muchos, pero gente que está aquí trabajando a la cultura sabe que Alcalá nos podemos poner donde queramos, uno puede tener el imaginario lindo, puede ver frente al espejo, yo puedo mirarme frente al espejo y creerme Brad Pitt, pero no lo soy. Es decir, Alcalá es una ciudad que vive mayoritariamente, y no digo usted, de espaldas a la cultura. Por mucho que tenga un pasado histórico y cultural, pero es un decorado escénico. Sí, tenemos la universidad, tenemos tal, pero esta sala es la que es, y aquí estamos. Y sigo diciéndole, esto tiene que dar más promoción. Las personas que tienen que tener que hacerlo, porque no han dado mucha promoción, ¿eh? Y nos hemos enterado porque estamos cerca de las personas. Estamos también de la autocrítica y no solo de la crítica. Creo que es importante. Bueno, luego me diré los tomates después, ¿vale? Venga. Cuando decidieron formar parte de este congreso y contribuir en una ponencia, me planteé qué tipo de discurso era el adecuado. O más bien qué tipo de discurso podía realizar alguien como yo. He pasado, y no lo digo siempre con prepotencia porque tienen mucho menos glamour del que podéis pensar, por todos los escalones del sector editorial. He ejercido como librero, corrector, redactor de contraportadas y solapas, editor, y como no como autor. ¿Quién no es autor en estos tiempos? Actualmente dirijo una escuela creativa donde la enseñanza de la escritura creativa es parte importante de ella, así que muy bien podría convencerles, en un intento de captar alumnos, de lo imprescindible que es este tipo de escuelas para mejorar nuestra calidad literaria. Pero les estaría mintiendo. Las escuelas de escritura, excepto la de Julia Varela, en ningún caso son imprescindibles. Lo que no quiere decir que no sean útiles, pero si les parece, las aparcaremos por un momento. No va a ser el mío un discurso autocomplaciente, como ya he empezado, ni complaciente con el auditorio, y lo lamento de antemano, pero lo contrario sería traicionarme a mí mismo, que como decía el sabio es la peor de las traiciones que uno puede cometer. Cada vez estoy más sorprendido de que en un país donde apenas se lee, haya tal cantidad de personas que escriben, sobre todo si lo comparamos con cualquier otra disciplina, ya no artística, sino de cualquier otra índole. Supongo que la literatura tiene una ventaja sobre el resto de las artes, se vale la palabra, pero también se trata de una desventaja, porque precisamente lo que el escritor debe hacer es aprender a desarmar el lenguaje con el que se lleva lavando los dientes, poniéndose los calcetines y yéndose a la cama desde que tenía 3 años, más o menos. Pero no solo me sorprende el deseo de escribir de tal cantidad de personas, sino el deseo de publicar, digamos, de jugar en primera división, si me permiten el símil. No se trata de una afición, sino que pretende ser una profesionalización de la escritura en toda regla. Sobra decir que uno tiene derecho a pretender ser lo que quiera en esta vida, incluso a conseguirlo. Es posible que se pone todo el empeño necesario y dedica el tiempo suficiente, termine por hacerlo. Pero hablemos de eso, de empeño y de tiempo. Si aparcamos por un momento la literatura, todos convendremos que no parece muy complicado sin apenas esfuerzo golpear una pelotita con una raqueta, patear un balón de fútbol, pulsar las teclas de un piano o rasgar las cuerdas de una guitarra y conseguir que suene. Tampoco conducir un coche, la mayoría tiene carné casi lo bala, o una moto, o realizar un dibujo en un papel. Al igual que otras muchas cosas, todo esto está al alcance de nuestra mano. Sin embargo, parece bastante más complicado ajustar la pelotita a la línea con la fuerza suficiente, hacer regales con el balón, sacar una melodía medianamente audible de un instrumento, competir dentro de un circuito de automovilismo o pintar un lienzo que merezca la pena ser expuesto. A nadie sin haber realizado antes el debido esfuerzo, puesto el consiguiente empeño y haberse inmunizado ante el fracaso, se le ocurriría pedir competir en Roland Garros junto a Rafa Nadal por el mero hecho de ser capaz de atizar a la raqueta con la pelota. O presentarse a las pruebas para ingresar en el Real Madrid por ser capaz de chutar un balón, o intentar que nos fiche una escudería de Fórmula 1 por haber obtenido el B1, o que nos expongan los garabatos que hemos hecho, o que nos contrate la Orquesta Filarmónica de Viena ya que hemos sido capaces de apoyar un instrumento. Si hiciéramos algo similar, quedaríamos expuestos al más absoluto de los ridículos. Es probable que tuviésemos que soportar unas cuantas carcajadas. Incluso, quién sabe, si no nos tomarían por enfermos mentales y acabaríamos siendo objeto de pruebas médicas que certificasen nuestro buen estado de salud. Pues con la literatura no es así. El 90% de los manuscritos que reciben las editoriales y agencias literarias son de autores, entre comillas autores, que llegan a la conclusión que si saben hablar y ser capaces de copiar una dirección en un papel, ¿por qué no escriben una novela o un poemario? Como leí una vez en una entrevista a Stephen King, simplemente es cuestión de poner una palabra detrás de otra.
No les es tan complicado contar una historia, deben pensar. Las barras de cualquier bar están llenas de cientos de buenas creencias. Dudo que lean siquiera 20 libros siendo generosos al año. De hacerlo se darían cuenta de que la distancia entre sus textos y los de Cormac McCarthy, como por caso, es la misma que entre jugar al pádel los domingos antes del vermut de la organización con tu vecino y el buen partido de Roger Federer versus Novak Djokovic. Esto me lleva a una conclusión. A la mayoría de la gente que escribe le interesa más, como decía Marseille, el mundo literario que la literatura. Siente más la necesidad de ser leído que la necesidad de leer, que es el título de esta ponencia. ¿Cómo si no es posible que alguien que no paladea, que no ansía abrir un libro, quiera escribir uno? Pero no se confundan. Este alegato a favor de la lectura no se debe hacer una apreciación entusiasta del arte por mi parte. Ahora no creo que la cultura te haga mejor persona. ¿Acaso alguien pone en duda que un cabrero analfabeto de los montes de Orense, como por ejemplo, tiene probablemente más ética que la mayoría de los cultos sinvergüenzas que pueblan nuestro país? No. La lectura no te hace mejor persona, pero desde luego es la única forma de convertirse en escritor. Leer mucho y escribir mucho, pero sobre todo leer mucho. He comenzado diciendo que he pasado prácticamente por todos los escalones literarios, pero he obviado uno, precisamente el único que no me he apeado nunca, el de lector. Podría pasar el resto de mi vida, tanto da si me quedan cientos de años o apenas unos pocos días, sin escribir una letra más de las que ya he escrito. Me costaría, pero podría hacerlo. Sin embargo, no podría pasar uno solo sin leer, aunque sea unas líneas. Podemos jugar a ser escritores, financiar nuestros propios manuscritos rechazados por tropecientas editoriales y dárselos a leer a nuestros familiares y amigos. Pero eso, afortunadamente, añado al texto, está a años luz de la literatura. ¿En qué lugar quedaría la literatura si fuese tan sencillo como atarse los cordones de los zapatos? Decía Mark Twain que la diferencia entre la palabra precisa y cualquier otra es la misma que hay entre un rayo y una luciérnaga. Si ansiamos ser capaces de plasmar esa diferencia en un folio en blanco, si de verdad queremos intentar ser escritores y no solo jugar a ello en círculos pseudoliterarios, debemos formarnos, no en una escuela de escritura como la que yo dirijo, o no principalmente, sino leyendo, leyendo, leyendo y leyendo. Y remitiéndome exclusivamente, ahora sí, que es para lo que se me había invitado, al papel que ocupan las escuelas de escritura, intentando contestar a las ya malignas y en ocasiones aburridas preguntas. ¿Se puede aprender a escribir solo? Por supuesto que sí. ¿Es necesaria una escuela de escritura? Ya lo he dicho antes, claro que no. La mayoría de grandes autores nunca pasaron por ninguna, mucho menos en el sentido literal del término necesario. De hecho, si aplicamos esa misma literalidad a casi todo lo que imaginemos, probablemente la respuesta, en la generalidad de casos, también sería un rotundo no. Necesarias, lo que se dice necesarias, hay muy pocas cosas en este mundo de artificialidad que todos hemos creado. Sin embargo, para centrar el debate no estaría de más redefinir o simplemente definir algunos términos. Por ejemplo, ¿a qué llamamos aprender a escribir? ¿Significa escribir convertirse en un escritor de éxito? Ya no digo tanto. ¿Significa escribir alcanzar una publicación de cierta notoriedad? Extrapolemos por un instante el mismo debate a la música. Serían pocos los que pusiesen en duda que una escuela de música puede enseñar a alguien a tocar un instrumento de un modo más o menos torpe, o de un modo más o menos virtuoso. Pongamos por caso la guitarra. Pero nadie mide el éxito o el fracaso de las escuelas en base a si todos sus alumnos se convertirán tras su salida en estrellas, con grandes concertistas, con tricotados guitarristas parejos a José Andreani. Se asume que el aprendizaje musical, más allá de tu talento, tu esfuerzo y tu dedicación, tiene una serie de características técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas. Luego, claro, todo dependerá de cuáles sean tus objetivos personales y sobre todo cuál sea el sacrificio y las renuncias a las que estés dispuesto a someterte, porque principalmente se aprende a tocar un instrumento tocándolo, hasta obtener callosidades en los dedos y escuchando una otra vez a los virtuosos. Igual que, repito, hasta el aburrimiento, se aprende a escribir escribiendo, rompiendo folios o mandando archivos a la propiedad artificial y leyendo, sobre todo a los grandes. ¿Quién puede ponerse en duda? Parece difícil creer que alguien, por el mero hecho de acudir a clases de piano un par de horas por semana, puede ser capaz de entrar a formar parte de la Orquesta Filarmónica de Viena si no pone bastante más de su parte, a no ser que haya sido dotado con un don divino que se escapa del mundo de los mortales. A lo sumo conseguirá deslumbrar unos cuantos familiares en una reunión informal, con una serie de acordes aprendidos cuando el vino de la comida ya haya hecho su efecto en ellos. Sin embargo, nadie cuestiona por ello la validez de este tipo de centros. ¿Por qué entonces hay que identificar las escuelas de escritura con argumentos del tipo? Están creadas para conseguir que las élites lleguen a fin de mes, lo leía el otro día en un artículo del País. ¿No será precisamente lo contrario? Que ciertas élites temen que se desmitifique la profesión del escritor hasta ahora insuflada en un aire de misticismo y se llega a la conclusión de que la creación literaria está mucho más al alcance de lo que parece, con el debido esfuerzo y trabajo de ellos. Por debajo, dejando por un momento, aparte de las disciplinas artísticas, se puede aprender a parir
No parece que haya mucho que enseñar en un acto tan natural y cotidiano como el acto de parir. Un acto para el que la mujer, en este caso, ha sido predispuesta de manera genética. Sin embargo, son pocas las mujeres, y las parejas de las mismas, que rechazan hoy en día la asistencia a una clase preparto en los países occidentales donde se imparten a través de la seguridad social. ¿Son necesarias para parir? Pues difícil sustentarlo. La especie humana lleva reproduciéndose miles y miles de años sin ellas. ¿Son útiles? Pues supongo que no está de más que alguien, sobre todo si eres primerista, te explique en qué consiste la experiencia, que demuestre algunas técnicas de respiración y relajación, que advierta sobre algunos errores motivados por los nervios que pueden ser contraproducentes, sin obviar, además, el beneficio de poder compartir tus miedos tanto con tu matrona como con el resto de las asistentas a las clases. Esto no quita, por supuesto, que en último término uno se encuentre sola en el paritorio y no quede otra que apretar los dientes y desear, como decían las abuelas, que sea una harina corta. También en último término uno está solo entre el folio en blanco, con o sin escuela de por medio. Y volviendo a la escritura de nuevo, esta no es mucho más distinta que la música que poníamos antes como ejemplo, en ciertos aspectos. Los talleres literarios te pueden mostrar una serie de técnicas, te pueden acortar el camino del aprendizaje si estás dispuesto a fluirte, te pueden allanar algunos terrenos por los que otros pasaron en su tiempo con algún solo tropiezo, te pueden ayudar a acercarte a la literatura, a seleccionar tus lecturas e incluso a enamorarte de ella. Y por supuesto, a compartir tus inquietudes y tus miedos con otras personas con intereses similares. Pero si alguien desea dedicarse a este oficio, en serio, tendrá que poner mucho de su parte para cualquier profesión, impermeabilizarse ante el fracaso y teclear una y otra vez sin descanso, aun cuando las ideas no fluyan como desearía. ¿Se puede enseñar a escribir? Tanto como se puede enseñar a colocar los dedos en los trastes de una guitarra para que salga una nota similar a fa. O tanto como se puede enseñar técnicas para que el parto sea algo más llevadero. Pero hacer música con mayúsculas, ni que decir tiene que es otra cosa muy distinta a tocar 2 o 3 cancioncillas recurrentes al calor del aplauso de los amigos. ¿Es útil una escuela de escritura? Tan útil o tan inútil como lo es recibir clases de inglés un par de días por semana durante 1 hora y luego apartas los libros en el estante y no los vuelves a recuperar hasta el día siguiente. Y no te preocupas más de practicar el idioma solo dentro del aula. Pero quizá, como decía Churchill, y volviendo al principio, el problema de los hombres sea que no tienen la utilidad, sino la importancia, la necesidad de ser leídos y no la necesidad de leer. No, las escuelas de escritura per se no son una catapulta hacia ningún prestigioso galardón literario ni hacia la escritura. Pero leer, leer y leer sí lo es. Gracias. Estamos en las reuniones. Mi nombre es Ignacio Ramón Martín Vega, soy miembro de la Asociación de Escritores de Madrid, escritor, novelista, tengo publicadas hasta 8 de novelas. Muy prontito saldrá a la venta una novela que hemos escrito a 4 manos, Julia Cortés Palma y yo, y de la cual estamos muy ilusionados. Quiero decir que lo que se ha dicho de Luz María Compés y de Jesús es poco, lo sabéis. El esfuerzo que están haciendo, con la ilusión que están trabajando por llevar a cabo este evento, del que estoy particularmente orgulloso. Bueno, quiero agradecer también a David de Vicente por la ponencia que ha dado. A mí me ha parecido, muy interesante. Creo que todas las ponencias lo van a ser. Así que voy a pasar a hablar un poquito de mí.
Yo me inicié en la narrativa enviando ahora va a hacer 10 años, un relato de terror al programa La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Me lo emitieron y me di cuenta de que podría haber nacido un escritor, porque hasta yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Cuando publiqué mi primera novela, yo escribo novela social básicamente, conocí a Luis María, me invitaron a asociarme con la Asociación de Escritores y la verdad es que os puedo decir que es una gozada poder ir a cantidad de capitales de provincia, a sus ferias del libro. A mí me encanta estar en contacto con el público, me siento muy feriante, me encanta poder presentar mis libros al potencial lector y bueno, pues creo que he hallado un nuevo hobby en mi vida y de que, bueno, pues estoy apasionado, ¿no? Pero aquí el importante es Juan Miguel, el nuevo ponente, ¿verdad? Permitidme. Juan Miguel Salvador es propietario de la librería Diógenes de aquí de Alcalá de Henares. Yo como autor, como escritor, yo sé que hay muchos autores y muchos escritores que quieren presentar sus libros en el Corte Inglés o quieren presentar sus libros en la Casa del Libro. Sinceramente, para mí fue un placer y un honor el poder presentar mi primer libro en la librería Diógenes, porque aquí en Alcalá de Henares, la librería Diógenes es esa librería, ¿no? Todas las capitales de provincia, todas las capitales, todas las haciendas tienen este tipo de librerías, ¿verdad? Este tipo de librerías especializadas. Bueno, pues Juan Miguel comenzó su carrera profesional con 21 años, abrió la librería en 1987 y bueno, pues su propósito era trabajar entre libros. Bonito, ¿verdad? Trabajar entre libros. Ambicionaba tener un estilo propio. Yo creo que lo ha captado. Yo creo que ha sabido captar a la perfección el público objetivo que tiene Alcalá de Henares, sobre todo cuáles son sus preferencias y sus necesidades. Juan Miguel y su librería fueron galardonados en 2009 con el Premio Nacional Boixareu Ginesta, y eso pues nos dice un poco también en sí mismo la envergadura que ha alcanzado su proyecto, ¿verdad? Y supongo que quien tiene que adquirir el protagonismo ahora mismo en este momento ya es Juan Miguel, y os dejo con él. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Gracias a todos ustedes por su presencia, por escucharme, gracias a la organización por contar conmigo. Y cuando me invitaron a participar en este congreso, yo me planteaba qué puedo aportar yo que sea de un interés para ustedes. Y después de darle muchas vueltas, se llegó a la conclusión de que lo que yo puedo aportar es contarles desde dentro el porqué de mi librería, por qué he llegado a ser librero y qué es lo que he intentado hacer siendo librero. A veces uno llega a las cosas de una forma un poco premeditada, en mi caso fue así. Yo estaba en la universidad y sentía una insatisfacción con lo que estaba haciendo, me fui y con muchos otros jóvenes en el presente pues emigré. En mi caso fue voluntario, no como sucede ahora, pero emigré para tener distancia. Me fui a Londres, lo típico, ¿no? Buscar trabajo, fregando platos, y esa perspectiva me ayudó a entender lo que yo quería, lo que yo necesitaba y lo que yo buscaba, ¿no? Y como decía Ignacio,
una de las cosas que yo he echado más en falta es estar rodeado de libros. Entonces, cuando volví a España, surgió la oportunidad y con la inconsciencia que da el ser muy joven, pues me metí en este fregado, ¿no? Y monté una librería. Y al principio era, bueno, era algo que, como a mí me apasionaban los libros y yo tenía el bagaje de ser lector y nada más, pues me metí sin saber dónde me metía y empecé a aprender con la práctica. Eso, que generalmente sale mal, pues por una serie de circunstancias, supongo que por la fortuna, pues que a mí me permitió consolidarme y me di cuenta que tenía que construir sólidamente un proyecto de librería. Una de las cosas que más importantes fue para mí reconocer es que yo tenía que enraizarme en la ciudad donde estaba. Yo tenía que hacer una librería para Alcalá de Henares, que no podía estar en ningún otro sitio que en Alcalá de Henares. ¿Por qué? Porque una librería se dirige a una comunidad de lectores y esa comunidad tiene las características que tiene. Entonces el proyecto librero, al final, tiene que encontrar un respaldo en la comunidad de lectores a la que se dirige. Y al final se llega a un acuerdo, ¿no?, entre lo que el librero propone, el librero o los libreros proponen, y lo que los lectores al final desean. Y hay veces que la humildad es necesaria para darte cuenta de que no todos tus criterios son aceptados por tu público, por tus clientes, y tienes que ser lo suficientemente flexible para darte cuenta de eso y rectificar. Entonces, para mí la librería ha sido una escuela de vida. Sigo aprendiendo mucho de la librería porque yo he necesitado desarrollar flexibilidad, tolerancia. Los gustos de la gente son muy respetables, no tienen por qué coincidir con los míos. Yo no puedo imponer mis gustos literarios a la gente, ni mis gustos ideológicos. Y hay que llegar a un equilibrio entre proponer, sugerir, sin imponer. Otra de las cosas que ha sido necesario es elegir el modelo de librería. En aquel momento, en 1987, en Alcalá había muchas papelerías, librerías que vendían libro de texto, librerías que tenían un carácter muy enfocado a la escuela. Y yo encontré un hueco que era la necesidad de una librería general, sobre todo enfocada a la literatura y a las humanidades y a las ciencias sociales. Por ahí es por donde empecé a apostar. También creí en ese momento, y lo sigo creyendo, que la literatura infantil y juvenil es esencial, porque hay que seguir formando lectores. Y más en estos tiempos en los que las pantallas, la tecnología, tienden a alejar a los jóvenes y a los chavales del objeto libro. El objeto libro tiene un valor en sí mismo más allá del contenido. El formato libro, la sensualidad, la materialidad del libro en sí mismo es muy educativo. Y el acercar a los jóvenes a los libros, que vayan conformando su propia biblioteca, que vayan estableciendo un criterio propio de qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta, es muy formativo. Yo recuerdo que para mí la experiencia del libro, cuando era pequeño, pues me producía una fascinación que muy pocas otras cosas me la han dado a lo largo de la vida, ¿no? Creo que la curiosidad es esencial para ser librero, y los libros abarcan el mundo, y por tanto para una mente curiosa hay pocas cosas más fascinantes que los libros. Y luego hay otro elemento, un poco más mayor, fue que realmente me inculcó ya definitivamente la pasión, ¿no?, por la literatura en este caso, y es cuando uno lee y de pronto se ve reflejado en lo que está leyendo y se da cuenta de que está conectando con otra persona, con otra alma, con otra mente, con una intensidad y con una cercanía que a veces supera a la que se produce en las interacciones de la vida real. Yo creo que hay muy pocas cosas tan gratificantes como leer un libro con el cual uno conecta en su más íntimo ser. Y creo que ese es uno de los valores
que hay que reivindicar, ¿no?, del libro y de la literatura. La capacidad que tiene para hermanarnos, para sentirnos partícipes de lo mismo. ¿Cuál es la misión en definitiva del librero en todo esto? Pues es esa, es precisamente poner en contacto libros y por tanto autores y obras con potenciales lectores. Y esta función, que generalmente en los últimos tiempos es denostada, ¿no?, se llama intermediarios, no, realmente es esencial, ¿no? A lo largo de toda la historia, la civilización ha ido conformando roles en los cuales se facilita el encuentro. Y en el mundo de los libros y la literatura, ese rol lo tenemos los libreros. No solo, no en exclusiva, los editores también cumplen su papel, los críticos, etc. Pero los libreros encarnamos precisamente el propiciar, a través de un espacio físico, el encuentro entre un autor y su obra con un lector que a lo mejor no sabe que quiere ese libro y al que hay que ayudarle a que lo descubra. Es muy importante reconocer que no es que no haya libros buenos y malos, porque los hay, sino que un libro que para un determinado lector es un libro malo, pues puede ser un libro necesario para otro tipo de lector, porque tiene que introducirse y a lo mejor necesita ir entrando poco a poco en la literatura o en el conocimiento, y por tanto hay que tener la flexibilidad suficiente como para reconocer eso. No es que todo valga, no todo vale, pero casi todo vale. No vale todo igual, hay que establecer criterios de valor. Y una de las cosas que tiene que hacer el librero es ordenar todo lo que la producción editorial ofrece y acabar encontrando un orden y un sentido a toda esa enorme producción y a todas esas posibilidades, ¿no?, para conformar un conjunto que es móvil, va cambiando, lo que hay en la librería va cambiando, pero que tenga sentido y que tenga coherencia, que responda a las necesidades de su público y que finalmente pueda producir esos encuentros felices que se dan cuando un lector encuentra ese libro que o transforma su vida o le hace pasar unos ratos o le lleva al descubrimiento del mundo o de sí mismo, ¿no?, de una forma que, insisto, pasa con la literatura como con otras pocas cosas en la vida. Entonces, los valores que yo he tratado de inculcar en mi librería, que es una librería, es una obra de autor, a veces es una obra no de un solo autor, porque las personas que acaban trabajando en la librería incorporan sus propias formas de hacer y por tanto van modulando ese proyecto que en principio es de una sola persona. Pues yo creo que los valores más importantes han sido la actitud crítica, es decir, huir del conformismo hacia una lectura personal de lo que se ofrece, la distinción entre lo que es de mayor calidad y lo que no es de tanta calidad, intentar en igualdad de condiciones cuando un cliente, cuando un lector nos pide algún tipo de libro, tratar no de que vaya a lo más fácil, sino tratar de que vaya a aquello que es más valioso, ¿no?, dentro de lo que quiere. La flexibilidad, como decía antes, la tolerancia, tener la capacidad de ofrecer cosas, por ejemplo, en las ciencias sociales, en el pensamiento, con las que uno no esté de acuerdo, pero que en sí mismas pueden ser valiosas. Y establecer un criterio de lo que sí y de lo que no, en definitiva, ¿no?, de seleccionar entre toda la enorme oferta. Hay que poner, no quiero aburrir con cifras, ¿no?, pero son miles y miles los libros que se editan todos los años en España. Han sido muchos miles los libros que han pasado por delante de mis ojos y no todo vale igual, hay que seleccionar, hay que decir esto sí, esto no. Hay un momento muy doloroso para los libreros, que es cuando hay que devolver. Devolver es hacer una caja con libros que llevan mucho tiempo en la librería, que no se venden, y entonces los libros se los tienen que retornar a las editoriales. Supongo que ustedes recuerdan que en el Quijote hay un episodio donde nuestro escrutinio, en el cual pues tienen que seleccionar de todos esos libros que han enloquecido
Alonso Quijano, qué libros salvan y qué libros destruyen, ¿no? Bueno, pues es un poco la situación que tiene un librero cuando tiene que devolver, cuando tiene que elegir qué libros permanecen y qué libros no permanecen. Y hay muchas veces que hay que hacer el doloroso ejercicio de desprenderse de libros que tienen valor, pero que no caben todos en la librería. Entonces, creo que en momentos como los actuales, en los cuales todos los modelos están en crisis, las certezas no existen, pues hay que tener como un principio el apostar siempre por la calidad, apostar siempre por lo bien trabajado y apostar también en la forma de hacer y en la forma de crear, en la forma de enfocar nuestras actividades, en su caso la escritura, en mi caso ser librero, por algo muy importante. Los libros no son compatibles con la velocidad. Los libros tienen su propio tempo, su propia cadencia, que no es la del vértigo y no es la de usar y tirar. Y es lo que nosotros intentamos hacer, permitir que los libros duren lo suficiente en la librería como para que el libro bueno sea conocido, sea leído, genere la pasión que un buen libro acaba generando en sus lectores y tratar de huir de la lógica puramente de la rentabilidad que se traduce en usar y tirar. El ciclo rápido de libros entrando, libros saliendo. Yo creo que eso se puede aplicar a todas las esferas de la vida. No me permito darles consejos, por supuesto, pero sí creo que el trabajo bien hecho requiere su tiempo, requiere su maduración, requiere su trabajo, su esfuerzo. Por supuesto que requiere talento, pero antes del talento está darse el tiempo y el trabajo para que el esfuerzo fructifique en algo que merece la pena. Yo recuerdo una cita, y acabo ya, una cita de un autor que para mí ha sido muy importante, con el que he disfrutado mucho, que es Gonzalo Torrente Ballester. Tiene un libro delicioso que se llama Los cuadernos de un batevago, que es un poco la cocina de la escritura de este señor, ¿no? Realmente él no escribía esos libros, tenía un magnetófono, le daba al play y se grababa las reflexiones que le iban apareciendo por la cabeza. Y bueno, pues en ese libro explica un poco, ¿no?, cuál es su mecánica de trabajo, los porqués de escribir de una forma u otra, por qué en un determinado libro incluye un párrafo o no. Y la dedicatoria de ese libro es al lector si no va deprisa. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa máxima y les animo a que ustedes la incorporen, que seguro que muchos ya lo hacen. El trabajo bien hecho, el trabajo que se toma su tiempo, al final eso se nota y lo agradecemos a todos. Nada más, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora mismo. La siguiente ponencia corre a cargo de doña Julia Varella, directora de la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá de Henares. Para ella, pues, pido un aplauso. Hola, buenas tardes. Me ha cabido el honor de presentar a doña Julia Varella, pero antes de hacerlo quería hablar un poquito de mí y sobre todo agradecerle a Juan Miguel esta bonita presentación tan espontánea, tan serena, donde ha dicho alguna cosa que me ha dejado bastante impresionado, coincide con mi manera de pensar.
él ha dicho que, realmente ha dicho, que el arte data nuestra vida de sentido. Estoy de acuerdo contigo al 100%, y creo que la literatura tiene como función principal reforzar esa manera de pensar. La literatura es un vehículo para divulgar lo que el arte puede hacer con el mundo. Gracias. Bueno, yo soy Ramón Lázaro Fernández y Suárez, soy casi que el último fichaje de la Asociación de Escritores para su directiva, que también constituye para mí un honor pertenecer a ella. Escribo, publico cosas hace años, algo de narrativa y algo también a nivel científico. He sido profesor de la Universidad Politécnica durante 40 años. Y ahí pues también tienes que hacer cosas relativas a la escritura y te anima, eso te anima muchísimo a seguir el camino que sientes, algo que te permite expresar lo que llevas dentro. Mi trabajo ha sido con alumnos, por tanto he tratado con gente joven, he visto la evolución del pensamiento de esa gente joven a través de muchos años, y ahora al jubilarme he creído que no sería ocioso que diese un poco a conocer lo que ha evolucionado mi manera de pensar en esos años. Bueno, pues eso es sencillamente lo que puedo decir de mí. Tengo 2 libros de narrativa, libros específicos, he participado en una serie de eventos de tipo intelectual, y hace, pues no sé, 3 o 4 años me acerqué a esta ciudad de Alcalá de Henares, que conocía como turista, y realmente me he quedado un poco enganchado, no solamente con el entorno, que ya sabemos que es excepcional, y me he quedado enganchado con una serie de personas que he conocido y a quienes considero mis amigos, y entre ellos pues, creo que tengo el gusto de compartir esa amistad con doña Julia Varella, que es la directora de la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué se puede decir de Julia? Pues Julia, ante todo, es una poeta. Y Julia no solamente es poeta, sino también practica la investigación en el campo de la poesía, algo que hoy en día no es frecuente, porque todavía hay personas que creen que esto tiene valor y que a través de la poesía se pueden hacer cosas importantes por la sociedad en que vivimos. Y ella, desde su posición profesional, estimula, forma y contribuye a la formación de muchos alumnos de la universidad y de un personal externo que ha encontrado en esta escuela, entre ellos yo, verdaderamente, ha encontrado pues, una luz para que nos ayude a orientarnos en el difícil camino de la literatura. Ella es titular de literatura española de esta universidad, dirige la escuela, ha participado en un gran número de premios como parte del jurado, premios nacionales, premios que podemos decir algunos muy importantes, como el encuentro, como el Premio Nacional de las Letras, el Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional Fomento a la Lectura, y como el Premio de la Generación del 27 también. Ha investigado a algunos poetas españoles importantes, entre ellos por María Panero, recientemente fallecido. Tiene también algún estudio importante sobre Pérez Quinferrer, aunque pertenece un poco al ámbito de la cultura catalana, pero que sabemos que también tiene una gran tradición en la escritura castellana. Y como poeta, pues se encuentra que ha publicado cosas también muy variadas. Tiene, por ejemplo, en el año 2002, CSJ de las ciudades, Hacia Esmeralda en el 2004, Esmeralda en el 2005, Aguas Profundas, Praderas de Posidonia, que son todos poemarios donde dejan expresar con claridad esa sensibilidad especial que la define. Tiene también algunos otros tipos de actuaciones en el campo de las publicaciones, como la antología Después de la Modernidad, Poesía Española en Lenguas Literarias. Ha dado clases en Chile, en Brasil, en México, en Italia, en Alemania, un currículo muy amplio en relación con esa actividad profesional, y sus obras pues, han sido traducidas a varios idiomas, entre ellos el griego, el rumano, el italiano, el alemán, el inglés, etc. ¿Qué más podemos decir de ella? Solamente que será ella que va a decirnos ahora exactamente qué mensaje tiene que explicarnos en relación con la función que realiza como directora de la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Buenas tardes, noches y frías.
y aquí cálidas, menos mal, entre todos lo hemos conseguido. Muchas gracias a la organización, a la asociación, felicidades por estos años y también por tus palabras. Y quiero centrarme un poco porque creo que vamos un poquito mal de tiempo. Efectivamente, soy la directora de una escuela de escritura en la universidad. Entonces, fíjense qué lío, porque era, por un lado, tener que hablar y motivar y fomentar la creatividad en un ambiente académico. Así que pues, la cosa no es nada fácil. El caso es que una de las primeras preguntas que hacía yo a los estudiantes antes de conseguir tener ya en la universidad, esta Universidad de Alcalá es la única de todo el panorama de las universidades que tiene una asignatura troncal, que es una escritura creativa, o sea que ahí la verdad es que conseguí poner una pica en Flandes, ¿no? Como si dijéramos. Y lo primero que hacía yo al llegar a clase era preguntar a un grupo de alumnos bastante numeroso, por cierto, y bastante variado, porque podían venir de medicina o de ingeniería o de filología hispánica o de historia, que por qué estaban aquí, o sea, qué esperaban aprender, qué esperaban de esa asignatura. Porque, claro, un número importante de esos alumnos creían que, efectivamente, en un cuatrimestre, pues, podían aprender a escribir y ya, bueno, iban a ser, pues, autores de éxito. Otros simplemente iban por los créditos, que es lo que suele pasar en la mayoría de las asignaturas. La gente lo que hace es ir a por los créditos y resolver el tema. Pero había otros que lo que tenían era verdaderamente una dificultad que encontraban todos los días, una dificultad para expresarse. Pero una dificultad para expresarse no solo a nivel creativo, sino también para expresar sus ideas, para expresar sus pensamientos. Y este es el gran drama que día a día nos encontramos en la universidad. Efectivamente, como ha dicho José Mía antes, los estudiantes universitarios no leen, pues como no leen, a la hora de tener que hacer un trabajo académico, pues no saben escribir. Y entonces sufren, pero no saben cómo sufren muchísimo. Lloran en el despacho, lloran por los pasillos, sufren mucho porque imaginen qué problema tienen chicos de 20 años que no saben expresar por escrito sus ideas, sus pensamientos, lo que han aprendido en clase, no saben expresarse, en fin, un problema. Así que ahí estaba yo, a cargo de una asignatura con 40 estudiantes, con muy variados intereses y algunos, como no, con una vocación con escribir literatura. Porque claro, el arte, ya entramos dentro de una serie de opiniones, una serie de sensaciones que ya es difícil aprenderlas en una escuela de escritura. Es decir, que con el tiempo, cada vez la escuela de escritura es menos creativa y es más de corrección lingüística, que eso es lo peor que me podía haber pasado a mí, pero bueno, eso lo contaré en otra ocasión. ¿Entienden? Es mejor enseñar a escribir correctamente y luego ya veremos. Y desde luego es mejor y necesario crear un hábito de lectura. Si no hay lectura, no hay escritura. Esto es una cosa que es así. Y vienen sin el hábito de la lectura. Tengan en cuenta que muchos chicos pierden el hábito de la lectura, eso de los 12 o 13 años. Está muy bien estudiado, ¿no? O sea, a partir de los 12 o 13 años no se sabe qué pasa. Bueno, pasan muchas cosas a esa edad, evidentemente, y se disparan toda una serie de hormonas que desde luego no van hacia la lectura, que al fin y al cabo la lectura es una actividad que uno hace solo en casa y en silencio, y estamos en una sociedad de ruido, y estamos en una sociedad en la que todos además tenemos esta pantalla
y al final pues no, la lectura se convierte en una actividad que se retoma casi en la jubilación. Bueno, yo de este tema no tengo las estadísticas, pero sé que se recupera la lectura y sé también que además las mujeres leemos más, y no hay que leer más que darse un paseo por la playa y ver que hay muchas mujeres leyendo, o ir en el autobús y ver que las mujeres siguen siendo más lectoras. Hoy leía una entrevista que le hacían a Javier Marías en el Mercurio, una de estas revistillas que nos pasa desde el Grupo Planeta, en el que decía que escribiendo es como mejor pienso. Escribiendo es como mejor pienso. Efectivamente. Me parece que, al margen de que las palabras son interesantes, me parece que escribiendo es cuando tomamos verdaderamente conciencia de nuestros pensamientos. Con lo cual, me parece fundamental conseguir que, por lo menos, uno de los objetivos de la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá es conseguir que esos estudiantes sean conscientes de su pensamiento. Muchas veces nosotros, y ellos también, creen que tienen grandiosos pensamientos. Tienen 20 años, y no, si a los 20 años no se tienen grandiosos pensamientos, luego ya la vida nos va machacando y cada vez los tenemos más deteriorados. A los 20 años que se tienen grandes pensamientos, ¿vale? Ponlos sobre un papel. Imposible. No serán tan grandes pensamientos, porque no hay un orden hasta que esos chicos, incluso yo hago páginas automáticas con ellos, páginas automáticas, o sea, una respuesta rápida, escribir automáticamente lo que está pasando por el pensamiento, sin orden, sin sintaxis, sin gramática, sin nada. Después de esos ejercicios, que es lo primero, empiezan a darse cuenta de que escribiendo efectivamente van ordenando sus pensamientos. Son conscientes de que piensan. Vale, bueno, pues entonces busca una historia. Ya que eres consciente de que tienes un arma para ordenar tu pensamiento, busca una historia. Generalmente la historia es la historia de su vida. ¿Por qué? Porque lo mejor de todo es aprovechar el lenguaje, aprovecharlo para ordenar nuestra vida, ordenar la vida de nuestra familia, ordenar la vida de nuestro pueblo o de nuestro país. O a lo mejor aprovechar para imaginarnos ser otro y ponernos a viajar. O a lo mejor emprender una aventura, o a lo mejor aprovechar y cambiar de sexo y ser una mujer que cuenta una historia, o ser un hombre que cuenta una historia. Es decir, una vez que esos estudiantes van comprendiendo que hay un orden de pensamiento y que, bueno, eso puede servir para ordenar la realidad, pues entonces viene la siguiente etapa, que es, hay que mirar. El escritor tiene que mirar desde una perspectiva o desde muchas perspectivas, quizá aprendiendo una vez que se lee. Cuando se leen muchos libros, uno lo que adquiere es un conocimiento de diversas realidades, escrito desde distintos puntos de vista. Incorporar eso a la vida cotidiana hace del escritor un gran observador. Nuestros grandes escritores siempre han sido grandes observadores. Entonces les pongo un ejercicio para torturarles muchísimo y que sufren enormemente, y es que tienen que salir solos a la calle, sin la música en los oídos, y tienen que dar un paseo solos, con una rutina. O sea, una rutina que puede ser una palabra, que puede ser una frase, que puede ser una historia, salir con una rutina y establecer un paseo rutinario durante 2 o 3 días, siendo escritores, con conciencia de escritores, o sea, mirando desde las cosas del barrio, las cosas de la ciudad, de una manera diferente. Y además tienen que sentarse solos en un banco. ¿Se dan cuenta de que estos chicos hay veces que nunca han hecho eso solos?
porque les da vergüenza, muchas veces les da vergüenza. Les digo, podéis sentaros en un banco o sentaros en un bar, entrar en un bar y tomáis nota. Yo solo entrar en un bar. La soledad es fundamental en el escritor. El trabajo de escritor es estar solo. Ah, no. Ahí ya no. Pero es que el trabajo de escritor es estar solo. Muchas horas. Fíjense, 4 horas para leer y 4 para escribir. Esta es la jornada. La jornada de un escritor, me parece que es de las frases de Stephen King, uno de estos. 4 horas de lectura, 4 de escritura, todos los días. Son 8 horas de trabajo. 4 horas de lectura, solo. 4 horas de escritura, solo. ¿Sacrificio? Pues sí. Entonces ya empiezan como que, bueno, yo un escritor, pero solo de vez en cuando. No, en realidad, mejor me dedico a editar. No, ya empiezan a buscar subterfugios, porque efectivamente eso es muy esclavo. Y luego viene el tercer paso, y es, vale, nos hemos sacrificado durante un mes y hemos escrito algo. Ya tenemos un producto, porque si uno de los primeros objetivos de la Escuela de Escritura era que fueran conscientes de su pensamiento al llevarlo a la página, otro de los objetivos de la escuela era que sean capaces al final de producir un texto. Y digo producir, ser capaces de hacer un producto como si fuera unas galletas en unas clases de cocina, porque desde luego de literatura ya no estoy hablando, pero bueno, ¿por qué no? Pueden hacer unas galletas. Luego ya veremos, esas galletas las pueden ir mejorando, las pueden adornar, las pueden meter en una caja y organizar un cuento de galletas, pueden hacer muchas cosas, pero en principio la idea es que salgan de las clases y sean capaces de tener un producto literario, no con calidad literaria, un producto escrito, narrativo, a veces incluso un cuento, un microrrelato, que sean capaces de producir sus propios textos, de elegir el género literario en el que ellos creen que más se adapta a su escritura, lo que ellos quieren hacer. Y desde luego tratar de incorporar aquellas técnicas o herramientas que les hemos contado, ¿no? Y aquí ya empieza la última etapa. Estamos hablando de literatura. Entonces, ¿qué es lo que diferencia una novela comercial o un producto literario de una calidad media pero que tiene cierto éxito? ¿Cómo podemos diferenciar esos productos comerciales de una obra literaria? Y cada vez, fíjense, posiblemente hace 30 o 40 años estaba clarísimo. Y ahora ya no está tan claro. Ya no está tan claro, porque a mí ellos me hablan en clase de unos libros que yo considero, pues, y pongo cara así como de desprecio, como bestseller, libros de estos comerciales, que sí, que compra mucha gente, pero que eso no es literatura, eso no es la gran literatura. Bueno, pues cada vez las fronteras están ahí un poquito más complicadas de definir, aunque sigue siendo cierto, leemos una obra con calidad literaria y sabemos decir, esta tiene calidad literaria, esta no está mal, es interesante, se lee bien. Harry Potter se lee bien, Juego de Tronos se lee bien, hay cientos de miles de obras que se leen bien, son buenas, están bien hechas, tienen personajes sólidos, argumentos que están muy bien conseguidos, incluso descripciones de paisaje logradas.
pero es que no tienen eso, que no sé qué es lo que hace que una obra tenga, bueno, lo llaman literaturalidad, una palabrota de esas que define, como si dijéramos, el lenguaje literario del otro. Raymond Carver decía John Gardner en Para ser novelista, que es un escritor, un profesor de escritura creativa, que decía que las ciencias prácticas, entre las que se cuenta la ingeniería verbal, que permite escribir novelas comerciales, se pueden enseñar y aprender. El arte, hasta cierto punto, también, pero exceptuando ciertas cuestiones de técnica, el arte no se aprende. Simplemente se le coge el truco. Y digo, vaya hombre, pues vamos a intentar cogerle el truco. Ya me dirán, ¿cómo se les coge el truco? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es eso de... Para coger el truco al arte, vamos a entrar directamente en lo que sería ese concepto que les he dicho antes de la literariedad, de tratar de enseñar lo que son los valores estéticos, de tratar de entrenar el talento, de tratar de desarrollar el duende. Bueno, vamos a ver si conseguimos enseñar los valores estéticos de la lengua, que generalmente se van a reducir a dos cosas. Una, empezar a contar qué son las figuras poéticas, o sea, aliteraciones, anáforas, elipsis, hipérboles, metáforas, y a otra, por otro lado, todas las desautomatizaciones del lenguaje. Romper rutinas. Ya, vale, muy bien. Pero, por ejemplo, si un texto tiene 20 metáforas, ¿ya es literario? ¿Tengo que tener 20 metáforas y 2 hipérboles? ¿O hago un texto con 10 anáforas y 2 elipsis? Pues no. O sea, volvemos a lo mismo. Usted puede poner, porque es que yo recibo textos muy correctos, con sus metáforas, sus aliteraciones, todos los truquitos que les hemos ido enseñando. Cada poco tienen sus descripciones de paisaje, la interrupción, cada vez que meten a un personaje en el texto, previamente hay o no una descripción del lugar donde está, bueno, todo eso. Y es correcto, pero no hay talento, duende, arte. Y claro, ¿cómo le dices? Sí, está bien, pero no... O sea, deberías haber leído a todos los clásicos, deberías haber leído toda la novela del 19. Si hubieras leído, no escribirías así. Está bien, has aprendido, es correcto. Pero la mitad de las cosas ya se han dicho muchas veces. Entonces no sirve. El modo de decirlas también está muy visto, pero claro, como no lo has leído, pues, bueno, ya me pasa. Me quedan 3 minutos. Pero que mis poemas están allí, ¿qué pasa? Es que ellas levantan la mano y dicen cosas. Ah, vale. Con el turno de preguntas está pasando. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo estoy encantada y sigo organizando cantidad de cursos. Entonces, organizo cursos